Muy buenos días para todos. Me da mucho gusto volver a Guadalajara y participar de esta celebración de las 2 décadas de la implementación de las primeras leyes de acceso a la información pública en México, que han sido referenciales en las conquistas de otros espacios similares en toda América Latina. Un tango argentino dice que 20 años no es nada, si febril la mirada. Yo creo que si llegáramos a entender en esa mirada hacia la reconquista de la República, en el sentido más amplio del concepto de ella, habrá valido estos 20 años transcurridos. Y también los japoneses, que son muy dados a organizarse como sociedad, dicen que una empresa recién comienza a hacerlo a partir de los 20 primeros años. Que esas 2 décadas iniciales son de alimentar, incrementar, fortalecer, hasta que la misma y a crecer como tal. Yo creo que una de las cuestiones centrales detrás de esta idea ha sido cambiar la ecuación del concepto de mandante y mandatario. Durante mucho tiempo en América Latina creímos que la percepción del primer mandatario como figura referencial del presidente de la República era del primero que mandaba, cuando en realidad era el primero que obedecía. El mandante era una persona anónima, desconocida, manoseada, oculta, que era el ciudadano como tal. Y yo creo que la Ley de Acceso a la Información Pública rescata de la opacidad al mandante y lo coloca en el centro de la acción democrática. Esa ha sido para mí una de las primeras lecciones que nos dio México en las primeras leyes de acceso a la información pública, después de haber venido de lo que aquello que calificó Vargas Llosa era la dictadura perfecta del PRI de más de 70 años. Una de las cuestiones también centrales detrás de esa concepción ha sido la necesidad de entender qué es el concepto de la cosa pública. Entendíamos nosotros que los datos que manejaban los estados eran de ellos y no de nosotros, cuando en realidad descubrimos que si no existía libertad de expresión como tal, era porque no se tenía el acceso a la información pública que pudiera dar a la libertad de expresión el elemento nutriente que permitiera mejorar las condiciones en democracia. 30 años atrás, nosotros en el Paraguay escribimos quizás la constitución más moderna de América Latina y pusimos en el artículo 28 que no había libertad de expresión si no existía acceso a la información pública. Tardamos 22 años en concretarla en una norma que lleva 8 años y que tiene el número 5282, pero aún no hemos conquistado el valor de colocar en forma, que es el sentido original de la palabra latina informare. Nos falta entender el concepto de la información como un elemento que realmente permite hacer que la opacidad sea el refugio de los corruptos y que este sea un cáncer que vaya devorando nuestras democracias. Si la gestión es el elemento clave que permitirá que nuestras democracias en el siglo XXI continúen como tales, debemos hacer de ese insumo fundamental que es la información, con toda la tecnología disponible en la actualidad, un elemento absolutamente común y normal a nuestra forma de entender la relación entre mandantes y mandatarios y fundamentalmente en el redescubrimiento del concepto de la república, de la cosa de todos, de los que hacemos parte de ella. En medio de una situación democrática de conflictos y de dudas como las que tenemos en este momento, ahora mismo en la Cumbre de las Américas en Los Ángeles están hablando de una palabra llamada resiliencia, como si soportar y tener capacidad de sobrevivir a las peores advertencias sea la única flama que permita que la democracia siga generando ese fuego febril que nos permita entender nuestra realidad. Vemos desde esa perspectiva de que todavía nos falta mucho por avanzar, evangelizando a la gente, al ciudadano, al mandante, del valor que tiene aquello que le ha dado en guardia, en custodia, en administración al Estado en un momento determinado. Si nosotros lográramos entender de que el ciudadano es el centro de la acción pública, aquel que sustituye a la visión griega, limitada, individualista del idiota o del idiota de los griegos, este es el momento de volver a entender de que esa ecuación del ciudadano es el concepto de hacer común todo aquello que hemos dado en administración en la figura del Estado. Algunos países admirables que tuvieron leyes de acceso a la información pública hace más de 200 años han ido todavía más a fondo
como el Kronofogden sueco, que no solamente tiene que ver con la información del Estado para con el ciudadano, sino la información como patrimonio colectivo para las transacciones y acciones comerciales. En eso todavía nos queda un largo camino por andar. Pero si entendiéramos en el catecismo de la construcción de lo cívico, de lo colectivo, si entendiéramos que la información es el insumo que nos permite entender y participar y con ello incrementar el nivel de conocimiento de la democracia, estaremos escapando de esa figura ritualista repetida y permanente que nos ha hecho perder el sentido evangélico de la idea propia de la democracia como un sistema de oportunidades, de posibilidades y de conocimientos. El Estado sigue siendo bastante distante para la gente. Hemos escrito varias normas. A mí, que me ha tocado escribir la Constitución del Paraguay y que he participado arduamente en la Ley de Acceso a la Información Pública de varios países latinoamericanos, a veces me da la sensación de que agotamos toda la experiencia en escribir las normas, muchas de ellas muy buenas, pero no las hacemos partícipe al ciudadano de forma fácil que permita accesiblemente construir ese espacio de construcción de la democracia como algo que realmente sea entusiasmante y haga posible que hagamos que ese Estado se nos parezca. Hay muchas veces que la gente dice, cada pueblo tiene el gobierno que se merece. No, cada pueblo tiene el gobierno que se le parece. Y si nosotros tenemos un Estado que siempre criticamos sus deficiencias, incompetencias y opacidades, es que probablemente ese mismo Estado esté reproduciendo muchas de las características propias de nuestra personalidad y en la relación de nosotros para con los otros. Octavio Paz, una de las grandes plumas de ustedes, en El laberinto de la soledad había hablado de logro filantrópico para describir ese Estado que en la década de los 50 en México era prácticamente omnipotente y omnisciente y omnipresente en todas las cosas. Hoy lo que estamos redescubriendo es la idea de que ese Estado no sea ni ogro ni filantrópico, sea simplemente servicial, que es lo que le corresponde hacer por mandato de nosotros. El Estado no debe ser más ni el ogro ni el filántropo que dé a cada uno de nosotros las posibilidades de acceso a muchas cosas que no son más que dadas en administración para ellos en un momento determinado. Por último, redescubrir la esencia de la democracia es valorar no solo el sentido de la experiencia jurídica, que en México ha sido muy nutriente porque ha permitido la participación de varios sectores sociales en su redacción. Pero más importante es propagar este evangelio del valor de la información como un valor trascendente en la construcción de la República. La República quiere, necesita, nos impele y nos demanda de que seamos protagonistas de su construcción. No son las normas, las constituciones ni las instituciones más importantes que la participación del idiota convertido en ciudadano. Muchas gracias.